¿Todos me pueden escuchar? Y pueden escribir en línea en el chat sí o no. Sí, perfecto. Muchas gracias a todos por unirse a nosotros el día de hoy. Estamos muy contentos de tener más de 400 personas registradas de todo el mundo, de la comunidad académica, de ONGs y de organizaciones en general. Así que les agradezco a todos los que se están uniendo a esta reunión hoy. Tenemos intérpretes. No sé si el canal de francés está funcionando. Me disculpo por esto. Estamos tratando de ver la respuesta. Sí que tenemos español y árabe, así que aquellos que están en línea pueden hacer clic en el icono de mundo y poder escoger el idioma de su preferencia. Entonces, bueno, me presento. Yo soy Agustina Pérez y trabajo en el tema de los derechos del niño junto con Elana, que es la directora ejecutiva. Perfecto. Entonces, como les decía, Elena es la directora ejecutiva y que empezó el trabajo de protección de niños. Y tenemos a Julie Moray, que es la defensora principal de la democracia, derechos y gobernanza en Save the Children, Estados Unidos. Y también a Suraj Koirala, que es el director general de TPO Alliance, que estuvo en algunos momentos, ahora se va a conectar en la televisión. Como saben, estamos viendo la campaña de cómo comprometer al Banco Mundial en Derechos del Niño, y quería agradecer a muchas de las organizaciones que están aquí, que fueron parte de las conversaciones y soluciones que hicimos, que nos ayudaron mucho para poder llegar al punto de los temas más fáciles posibles. La idea, como saben, es que el Banco Mundial es una influencia mundial muy importante. Entonces la idea es de poder utilizar la capacidad de las organizaciones para poder presentar eso al niño y poder proteger los derechos del niño. Esto se desarrolló entonces, este trabajo con nosotros, más el trabajo de reconocimiento de todos, y también con la organización Save the Children. Y ella nos va a hablar también un poco más de esto, pero la idea sería de que vamos a poder ver en esta sesión, vamos a poder compartir con ustedes también una información, y la idea sería tener 30 minutos en donde vamos a tener una discusión de esa herramienta y luego 20 minutos de preguntas y conversaciones que se harán en línea y aquí. Ahí le vamos a hacer un resumen de estos contenidos, de qué es lo que nos llevamos también de esta presentación. Esta herramienta se compone en 3 sesiones. Sería como el ABC de cómo funciona el banco, qué es lo que el banco hace y no, de dónde obtiene los fondos. Y la segunda parte habla más de las políticas y, por ejemplo, dónde se encuentran los derechos del niño en las guías del banco, y también ver los proyectos y los riesgos. Y en la última sección tenemos diferentes estrategias e ideas que se han utilizado en el pasado y que han trabajado bien con nosotros, y también estudios de caso de situaciones en el pasado. Y uno de los estudios de caso que tenemos aquí en la herramienta es la experiencia que hemos tenido por Suraj en el proyecto de Nepal.
Entonces, él también va a comentarnos un poco sobre esto. Entonces, empezaremos con Elana. Como les dije, es la directora ejecutiva del BIC y se unió en el 2012 y luego trabajó con el programa de derechos del niño y ahora también trabaja en el tema de contabilidad hasta llegar a director ejecutivo. Ha trabajado en diferentes puntos para poder abocar los derechos del niño y también por las actividades de desarrollo. Elana también es una gran defensora de los derechos humanos a nivel internacional y trabajó un año en Tailandia con el tema de poder defender derechos humanos. Antes de irse a Tailandia, también trabajó en el tema de responsabilidad. Y también recibimos la estructura de la universidad, de la estructura en ciencia desde las universidades. Elena, hace un año y medio trabajas en el BIC y en las series que se presentaron regresamos con Elena y nos dijeron que sería una buena idea de tener una herramienta que las organizaciones podían tener con un trabajo similar. Así que, Elena, ¿podrías decirnos un poco más sobre ese trabajo? ¿Qué es lo que hacemos? Darnos información general sobre esta herramienta y cómo podría apoyar a otros y los beneficios. Muchas gracias, Agustina, y gracias por haber llegado a esta idea de presentar una herramienta en donde hay mucho trabajo en conjunto. Les agradezco a todas las organizaciones que han trabajado con nosotros para este proyecto. Entonces, bueno, voy a dar un paso atrás para poder decirles de qué, en qué trabaja la herramienta y por qué. Porque el BIC se fundó hace más de 35 años. Y la idea es tratar de tener al Banco Mundial de una forma más responsable y hace 35 años se trabajó de una forma muy transparente y esa era la forma en la que empezó en el principio, de una forma muy simple y a partir de ahí tuvimos un gran éxito a través de los diferentes compañeros y socios y a partir de ahí el BIC empezó con los programas de protección del niño desde hace 11 años. Podría decir que el Banco Mundial piensa a los niños desde el punto de educación. Por ejemplo, decimos, bueno, los niños están relacionados, pero también hay un tema sobre protección de niños, pero generalmente es que esta pequeña fracción es muy pequeña y que en este caso el banco no va a poder ver ese tema porque dice, miren, estamos invirtiendo $1 millón y miren, hay un problema sobre esto. Entonces, si invertimos $1 millón para poder evitar los problemas de niños, sería genial, pero el problema es que se trata de billones a nivel mundial y hay muchos problemas con el trabajo infantil y con los proyectos relacionados a estos. Entonces, el problema es que hay muchas organizaciones que se enfocan en estos productos de nicho que tienen un problema con los niños. No hay algo malo con esto, es un proyecto genial, pero el problema es que los dólares reales se encuentran en la infraestructura, en la agricultura y en los proyectos que tienen un impacto negativo en los niños o al menos se construyen en donde, en lugares donde no crea un impacto suficientemente positivo para los niños. Entonces, eso lo mencionamos hace unos años y hablamos con la Coalición de Derechos del Niño, con la Red de Protección de Niños en Colombia, y nos preguntamos cómo consideramos a los niños en estos proyectos más amplios. Entonces, la idea fue hablar con grupos locales en el área para poder comenzar a hacer estas mismas preguntas y cómo los niños están impactados. Y lo que encontramos era de que una de las mayores finanzas de los proyectos secundarios era tratar de tener más adultos en el colegio, pero el banco también financiaba
un gran espacio en donde habían miles de personas fuera de sus hogares y sin acceso a unas escuelas con acceso secundario. Muchos niños, especialmente niñas, y la gran mayoría de niños tuvieron que retirarse del colegio. Y si trabajáramos en proyectos de una forma transversal, podríamos incluir a los niños en el estudio de impacto y cómo se podría también afectar de forma positiva a los niños. Y uno de los proyectos que también vimos en Uganda, sobre todo con nuestro amigo Moses, de proteger a los niños, que invitamos a hablar hoy, pero desgraciadamente tuvo problemas. En estos grupos notamos de que hay muchas niñas que terminan siendo embarazadas y que se retiran del colegio porque el banco no se dio cuenta de que había problemas de abuso sexual y los trabajadores y los bancos no tomaron responsabilidad. Pero vimos que el Banco Mundial cambió a partir de esa experiencia y empezó a considerar también la explotación sexual. La razón por la que hacemos ese trabajo es que nos preocupamos de que hay una gran parte de proyectos del Banco Mundial que tienen impactos negativos en los niños que tienen que ser remediadas y tienen que ser tratadas urgentemente. Esta herramienta apareció gracias al hecho de que monitoreamos tal vez una docena de proyectos al año y el Banco Mundial hace miles de proyectos a través de Asia, África, Latinoamérica. Entonces tenemos miles de proyectos que impactan a los niños. Y hay muchas organizaciones también que ven el impacto de estos proyectos, pero no saben necesariamente cómo comprometerse a través del impacto de estos proyectos. Y es por eso que desarrollamos esta herramienta, en donde queremos que reiterar que estamos muy contentos de poder ayudar a dar todos los recursos necesarios a todos los grupos que necesitan ayuda. Yo pienso de que con la ayuda que pueden ir más allá, pero por supuesto, conéctese con nosotros para poder apoyarlo. Ujú. Bueno, muchas gracias, Elana. Lo que Elana estaba mencionando en el caso de Uganda, que también era uno de los casos que se presentaban en las herramientas, la presentó con más detalle, te agradezco por eso. Y ahora vamos a Julie, que es uno de los grandes actores también. Muchas gracias, Julie, por estar aquí y tratar de ayudarnos también a poder explicar esto. Y Judy, como dije, es una abogada por los derechos de niño y gobernanzas en Save the Children US y es muy apasionada para poder dar las capacidades y diferentes herramientas de apoyo. Trabajó en diferentes proyectos de ayuda a nivel internacional, sobre todo en defensa de los niños a nivel local y también del desarrollo. Y antes de unirse a la organización Save the Children, también estudió Relaciones Internacionales de la Universidad de Tufts. Julie, estás aquí representando también tu caso y queríamos saber cómo podríamos ver esta herramienta. Bueno, tú me dirás, pero ¿cómo podrían utilizarlo las organizaciones de la sociedad civil? Sí, está hablando con algunos panelistas y gracias por tenerme aquí hoy y poder apoyarme con esta herramienta. Y también, como dices, podría contar el caso de Save the Children. La idea sería, en este caso, poder ver también cuál es la serie
en este caso que podría apoyar a la sociedad civil. Y estas herramientas se hacen para consultores adultos, pero también se podrían ver con adolescentes que ya tengan más conciencia para poder apoyar también. Nuestro objetivo con esta serie era poder ver cómo aplicar el enfoque en el trabajo del día a día en derechos del niño y en diferentes sectores. Así que queríamos contribuir activamente y volver a esto una realidad con nuestro grupo. Y además de esto, nuestra idea es poder trabajar con la colaboración. Además que hay otras sociedades civiles y organizaciones como las organizaciones de protección de niños. La idea sería tener un punto de colaboración en donde la organización Save the Children estaría muy contenta de poder apoyar dando la metodología y también cómo podríamos ver que más organizaciones podrían contribuir para poder dar una serie de lineamientos. Porque al final sería un intercambio para poder aprender como estamos haciendo hoy y todo eso sería posible. A través de las diferentes temáticas, hemos creado también un centro de recursos en donde hay diferentes herramientas que pueden ayudar también a este tema. Y tenemos herramientas adicionales en donde hay una colección de herramientas que ya están en línea, webinars. Así que no duden en escribir sobre sus experiencias también, compartir también información y contarnos sobre las herramientas que ustedes también utilizan cuando tienen ese tipo de temáticas. Y estoy muy contenta de estar aquí y poder hablar de cómo relacionar los derechos del niño con el Banco Mundial, porque al utilizar la metodología correcta también se puede utilizar para diferentes agencias. Y también hemos visto que esta guía está muy relacionada al tema del tiempo porque se sobrepone a temas de seguridad, calidad y otros. Sabemos que el banco es un actor central que debe responder a estas crisis y sobre todo en el tema de derechos del niño. Además de eso, nuestro compromiso con el banco tiene obligaciones sobre los derechos del niño. Así que nosotros como sociedad civil hacemos que el banco sea responsable por las acciones en derechos del niño para poder apoyar también y proteger a los niños en todo su trabajo. Así que el banco en la actividad, como estábamos hablando, decimos de que no está utilizando las oportunidades que puede para poder reducir los daños a los niños. Así que las acciones que vemos se pueden hacer más también, crear una consulta significativa sobre estos temas, trabajar de forma inteligente, sobre todo en el tema de trabajo infantil, y tener medidas para poder prevenir la explotación sexual, el abuso o el acoso, y que pueden estar pasando en la comunidad. Y también aprovechar la oportunidad para crear proyectos de protección social que tengan sistemas de protección infantil adecuados y también ver los impactos que se podrían ver en los estudios para poder apoyar con una estructura correcta. Así que esta guía sería muy práctica y también nos ayudó, nos inspiró y nos ayudó a poder demistificar también la estructura del banco y también poder saber cómo acercarnos para poder mencionar estas temáticas y tenerlo alineado con las diferentes directivas.
y también cómo poder ser portavoces y defender los derechos del niño y poder apoyar en diferentes niveles, desde nacional hasta el local. Entonces, tenemos el tema de la defensa y de la protección a las diferentes afectaciones que se hacen. Y también hay diferentes puntos de entrada y estrategias que se pueden utilizar. Sé que Save the Children es una organización que podría apoyarlos en el tema de un acercamiento y un financiamiento multilateral con diferentes instituciones del banco, porque sabemos que también hay un problema cuando tenemos que dirigirnos a una entidad que es tan grande y cómo poder comprometerla. Y por supuesto, cada uno de ustedes ha mencionado diferentes problemáticas que han tenido cuando han tenido que realizar esto. Sí, hay diferentes temas relacionados a la protección de derechos del niño, como protección, trabajo infantil, medio ambiente, clima. Entonces, y que también estamos considerando para poder trabajar o que ya estamos trabajando. Entonces, esto me lleva a mi último panelista, que es Suraj, que es uno de nuestros queridos compañeros y nos da mucho gusto de poder recibirlo para poder hablar. Él hace un trabajo genial en uno de los casos que se presentan en el libro de herramientas. Él está trabajando en el campo y ha hecho cambios impresionantes para poder ver los temas que se han presentado sobre su proyecto. Entonces, Suraj es el director general de TPO Alliance, que es una agencia que trabaja en la promoción de la salud mental y psicosocial a través de pruebas, mejora de capacidades y prestación de servicios. La alianza TPO Alliance está afiliada a Nepal, en donde él trabaja actualmente como asesor técnico. Trabajó como director ejecutivo en TPO Nepal durante 8 años y contribuyó significativamente al desarrollo de políticas nacionales que brindaron la oportunidad de mejorar el acceso a la salud mental mediante su integración en el sistema sanitario. También asumió el liderazgo a la hora de reunir a las instituciones nacionales e internacionales a través de la investigación y defensa de la salud mental. Contribuyó y asumió el liderazgo con el desarrollo de políticas en las alianzas del TPO. Él es licenciado en demografía y sociología. Muchas gracias por unirte a nosotros. No sé qué tan tarde sea en Nepal, pero te agradezco por darnos este tiempo y unirte a nosotros en este evento. ¿Nos podrías decir un poco más sobre tu experiencia en el Banco Mundial, en los proyectos y los trabajos que se hacen y sobre todo cómo piensas de que si tuvieras esta herramienta, cómo piensas que esta herramienta podría haber cambiado la forma en la que trabajas y también poder ver cómo otras organizaciones podrían utilizar esa herramienta de una forma similar? Muchas gracias. Gracias, Cristina. Les agradezco a todos, Elena, Agustina, a todos los participantes por estar aquí y darme esta oportunidad. Voy a empezar presentando esta herramienta y cómo es relevante al tema. Y luego vamos a ver que el contenido da diferentes formas de poder trabajar y ver las prioridades y las políticas que se pueden utilizar. También es muy importante saber que hay diferentes ejemplos que pueden ser esenciales e importantes para poder ver los diferentes trabajos que se hacen a nivel nacional también. Así que les agradezco por todo el esfuerzo que se ha hecho como un equipo. Me siento muy privilegiado de ser parte también de este proceso.
Tal vez quisiera hablar brevemente de el proceso que pasa en Nepal y presentar muy rápidamente lo que la herramienta se trabaja. Yo estuve trabajando sobre todo en Nepal Oriental y lo que se estaba viendo hacia un nivel de temas de protección social, no solamente con el niño, sino también en general relacionado con el gobierno y con el banco, en donde vimos que la situación podría mejorar. La situación comenzó y agradecemos mucho al BIC por habernos apoyado en este punto, pero tratamos de hacer un análisis sistemático y una evaluación en donde hicimos observaciones en el campo. Hicimos muchos estudios de caso, entrevistas y también diferentes conversaciones y tuvimos información que pudimos recolectar de diferentes fuentes. Y esta evaluación tuvo una consolidación de diferentes problemáticas a nivel de protección de derechos del niño y también casos de niños que trabajaban en casos muy arriesgados y también casos de abuso en algunas instancias específicas. Y también estaba el problema de la falta de escucha a la comunidad y la falta de conocimiento de la comunidad. Entonces, muchos padres no tenían mucho conocimiento sobre las diferentes protecciones a derechos del niño que existen y había muchas personas también teniendo diferentes dudas o falta de conocimiento en general. Cuando vimos esto, junto con el BIC tuvimos diferentes reuniones con los oficiales del gobierno, en donde hablamos diferentes temas de finanzas sobre las posibles amenazas y debilidades que vimos en el proyecto. Y una de las cosas positivas fue que los oficiales del gobierno tuvieron una buena respuesta y reconocieron los diferentes encuentros, las verificaciones de un nivel en donde la evaluación y los resultados pudieron ser comprobados para ver si eran reales o no. Junto a toda esta evidencia que tenía un plan de acción muy detallado con un plan de acción con fechas específicas y los diferentes actores involucrados, también vimos los diferentes temas de salvaguardias y el compromiso de más comunidades en diferentes temas de concientización de derechos del niño que se publicaron también en diferentes áreas de construcción. Y una de las cosas que fue muy significativa fueron los cambios, fueron bastante visibles y pudimos ver eso también después de un monitoreo. Y el último monitoreo que hicimos, mitad de diciembre del 2022 en el campo, no hemos visto a ningún niño que trabajaba. Y cuando hablamos con los padres, también nos decían de que los niños tienen que ir a la escuela ahora en vez de ir a trabajar en construcción. También el gobierno y los oficiales del banco tienen más atenciones y más cuidado a esto. Así que hay muchos cambios visibles que hemos visto. Si vamos desde este proceso, desde el inicio, lo que encontramos y al final del último monitoreo, cuando vemos el cambio, también tenemos algunas preguntas sobre la continuidad. Si la continuidad se mantendrá durante un buen tiempo o no, esa es la pregunta ahora que tenemos, pero por supuesto las inspecciones son buenas, especialmente sobre los actores que ya están comprometidos en este proceso. Entonces voy a detenerme ahí con esta explicación, Agustina, para ver si hay alguna pregunta y voy a poder explicarlo con más detalles. Muchas gracias. Muchas gracias, Suraj. Espero que todos me puedan escuchar. Perfecto. Entonces, te agradezco por compartir la experiencia y estamos tan contentos como tú.
con todo lo que se descubrió en este caso en el monitoreo, con el plan de acción, el monitoreo, hacer una defensa. Así que estamos muy contentos sobre este tema. Así que ahora abriremos la sala para preguntas. Tenemos preguntas en el chat aquí de otros participantes que han estado aquí, de la prensa. No sé quién quiere comenzar. Veo algunas preguntas en línea. Soy Pinewalker de International. ¿Me pueden escuchar? Sí, sobre todo el tema de Nepal, en la especificidad de trabajos de infantiles y agricultura. Estoy interesada, no solamente porque obviamente es muy impresionante de que los instrumentos que han utilizado para poder prevenir y monitorear la comunidad para evitar el trabajo infantil en este proyecto en particular. La pregunta sería, ¿cómo podríamos reforzar esto y crear un tipo de enfoque general para todos los proyectos? Porque yo sé que esto es muy específico y yo sé que los gobiernos están relacionados a diferentes proyectos en diferentes niveles para poder ver los sistemas, como por ejemplo un programa específico de agricultura, de irrigación. Entonces, ¿cómo se trabajaría esto en un tema global y a nivel de políticas? Y esa es una de las preguntas, pero es especial. Es importante tener también puntos específicos sobre agricultura, porque Nepal tiene una historia también de haber protegido diferentes derechos del niño, así que esa es una de mis preguntas para poder trabajar un tema central y ver cómo estos proyectos han aprendido a trabajar en el proyecto y cómo podrían apoyar a través de los diferentes programas y países. Esa es una pregunta genial, es una de las preguntas que me gusta mucho porque estamos llegando a esta teoría del cambio en general. Y la forma de trabajar para mí sería monitorear los trabajos en el área, identificar los problemas, defender los cambios, aprender de las lesiones que se han hecho en las políticas del Banco Mundial y una vez que aplicamos el cambio de políticas, monitorear esto para ver cómo estas nuevas políticas se aprenden a tomar las lecciones que se han hecho y poder aplicarlas. Entonces, sí, has hecho una pregunta muy interesante porque cuando vamos proyecto a proyecto, sí, vamos a tener algunos cambios en estos proyectos en particular, pero no vamos a crear un cambio sistemático. Así que una de las cosas en las que nos enfocamos y hablamos mucho, la herramienta es el marco ambiental y de impacto. Y una de las políticas que se hacen en el banco se presenta en no hacer daño. Cuando creamos unas salvaguardias, cuando hablamos de esto en la comunidad en el tema de protección de niños. Y el banco necesita todos estos estándares medioambientales y también sociales frente a esta política de no hacer daño. Y cuando estuvimos en una campaña en donde veíamos diferentes temas, vimos que el banco adoptó ciertos estándares para el tema del banco. Y como vimos, por ejemplo, el tema de la implementación hace poco. Y una de las preguntas que nos hicimos fue, ¿qué es nuevo? ¿Qué es lo que ha cambiado? Y uno de los mensajes más importantes que hayamos tenido de nuestros representantes será el cambio que se había hecho. Y también uno de los puntos que vimos era cómo cambiar este marco para poder crear un impacto en los gobiernos, agencias, ministerios para mejor. Y pienso que ahí deberíamos hacer más trabajo, porque hay proyectos y documentos
en donde el banco implementa una posición de 50-50, en donde vemos al banco que trabaja muy cerca con el gobierno para poder tener estas herramientas implementadas, pero la pregunta corta sería de que hay muchas oportunidades, pero tendríamos que verlo proyecto a proyecto, cambiar la política, monitorear, implementar, en vez de ir a uno detrás de otro y tratar de corregir todo. Diría de que estamos muy involucrados con el trabajo de que se trató de hacer para poder solucionar qué es lo que había pasado. Si antes había alguna agencia, el banco es más abierto aún a diferentes organizaciones que aparecen. Y hay proyectos también en los que se puede trabajar de forma sistemática. Alena, también tenemos una pregunta de las personas que están registradas. Muchos trabajan en protección infantil, en cambio climático y los niños. Y hay preguntas que estamos tratando de poner en la agenda, porque tenemos otro reporte que vamos a compartir con ustedes sobre esto. Y la pregunta que viene está relacionada a cómo hacer esto no solamente en un caso, sino de forma más estratégica. Sería, ¿cuál es el rol del banco en estas reformas sistemáticas para poder defender los derechos del niño en países de desarrollo? También relacionar los derechos humanos. Pienso que hay algunos a los que no les va a gustar mi respuesta. Y es que ellos lo saben, porque el banco es un banco, es lo que son. Tienen un enfoque económico, no tienen un enfoque de derechos. Yo pienso personalmente que es la forma correcta, no. Por supuesto que no. Pero cuando vemos las conexiones con el líder, catalizar la acción, vemos que ellos ven algo brillante relacionado con la sociedad civil, pero ellos van a donde van los dólares. Para mí, desde mi perspectiva, es más probable lograr este cambio cuando el banco se trata como un agente económico, como el agente económico que es. Cuando utilizamos un lenguaje de protección de derechos, cierran los oídos porque ellos dicen no podemos tomar una posición en derechos humanos porque eso es político y porque eso está fuera de nuestro marco. ¿Estoy de acuerdo? 100% que no. Pero puedo pasar todo mi tiempo teniendo esa discusión y no llegar a ningún lado. Así que, ¿cómo hacemos para poder encontrar el espacio para poder conversar sabiendo cómo es el banco? De mi perspectiva, yo diría que hay muchos componentes en protección de los derechos. Los niños deben tener el derecho de ser consultados, de ser involucrados, de ser protegidos también de temas que podrían afectarlos. Así que lentamente hemos tratado de apoyar y comunicarnos con el banco para poder presentar casos de protección de niños. ¿Eso ha funcionado? Sí, porque los niños tienen derecho a la seguridad, tienen derecho a no ser abusados. Podemos hablar sobre los proyectos que deben evitar la explotación infantil. Y también sobre el punto de el costo que se hace afectando a la violencia de género y a la violencia del niño. Y ese es el idioma que ellos hablan. Cuando hablamos este idioma con ellos, nos escuchan. Ahora, en algunos temas en los que hablamos de clima y niños, el clima es un enorme tema para el banco ahora desde un punto de vista económico, porque el clima va a ser el reto más importante de desarrollo en esta última década. Así que el banco trata de llegar
a resolver este reto. Así que cuando ellos siempre separan el clima y el medio ambiente de los derechos humanos y los problemas sociales. Entonces, lo que hacemos es juntar ambos. Entonces, cuando hablamos de clima, hablamos de las personas que están más impactadas por el cambio climático. Obviamente son niños que van a crecer en un clima constantemente en cambio. Así que lo que tratamos de hacer es conectar los dos puntos y decir cómo estos billones de dólares que se encuentran en la finanza y en clima se pueden aplicar también durante los siguientes proyectos. Entonces, es así como podemos tratar de hacer cambios. Por supuesto, a mí me encantaría cambiar la perspectiva del banco sobre los derechos humanos y desde hace 10 años quiero hacerlo, pero no es la forma en cómo trabajan. Y para ser honesta, son un banco, es lo que son. Así que tratamos de hablar el lenguaje del banco y a la vez sostener y proteger los derechos humanos. Tal vez de forma muy breve, cuando vemos estos diferentes proyectos, vemos a los diferentes actores que están involucrados y cuando vemos al gobierno y la implementación, todos estos gobiernos están obligados a poder abogar a los derechos debido a las convenciones también internacionales que se tienen. Así que esa es la forma de hacerlos responsables y utilizar este enfoque, en vez de utilizar directamente solo los recursos humanos. Así que sí, has hecho un buen punto. Sí, has dado un buen punto. Y algo que deberías saber y que no hablamos mucho, es sobre la defensa del gobierno, porque es ahí en donde tenemos un valor también, pero cualquier defensa del banco debe defender la implementación de la agencia y del gobierno. Así que absolutamente ese es un espacio también que puede hacer que retroceda. Entonces, si solamente se acercan al banco, están perdiendo la mitad de la estrategia. Pero no tenemos mucho que decir cuando hablamos de los 90 miembros del banco. Podemos decirles que hablando con los directivos ejecutivos del banco, pero eso es diferente. Y algo que fue muy repetido también fue sobre el tema de fondos, porque hay algunas organizaciones que están registradas, los gastos del banco, las iniciativas locales, pero también habían preguntas sobre cómo conseguir fondos para poder hacer ese trabajo y tenemos una clara decisión sobre esto. Tal vez podemos compartir un poco más sobre esto, Elena. Sí, es una gran pregunta. Diría que nosotros tomamos la prioridad a una independencia total del banco. No tomamos dinero del banco, no apoyamos a grupos a tener dinero del banco, no nos relacionamos directamente y financieramente a ellos, porque nuestra idea es poder monitorearlos. Entonces, para monitorearlos no les gustaría que ellos nos paguen. Entonces, a veces van a otros participantes frente a esta política. Diciendo eso, si somos socios de algunos grupos que reciben dinero del banco por algún motivo, pienso que no es algo incorrecto, pero es importante ver la diferencia entre la defensa con el banco y luego también asociarse al banco. Y una de las cosas que me preocupa es que hemos hecho mucho trabajo a través de protección de los niños frente a abuso y acoso, pero el número de casos de- en donde decimos, por ejemplo, nosotros damos $1 millón al año en diferentes grupos que hacen cosas innovantes para poder defender, y mi respuesta es sí, es genial, no te detengas, pero en verdad no me importa, porque esta es una institución multibillonaria. Entonces, si tú das $1 millón para una pequeña organización,
puede cambiar la vida de esas organizaciones, pero no tienen una gran importancia en el tema de una gran operación. Y esa es donde está nuestro enfoque. Yo no voy a decirle al banco que no deberían dar ese dinero. Hay muchas organizaciones que hacen un trabajo genial y que se benefician de esto. Pero es el tema en el que banco ignora el impacto que crean. Entonces, esa es mi presentación cuando hablo de ese tema. Pero también defendemos que el banco apoya a diferentes grupos en tema de monitoreo, en tema de ser expertos y poder apoyar a diferentes áreas en el campo. No apoyamos a grupos de forma específica, pero sí defendemos que el banco debería continuar a hacer eso. Mark, y luego tengo una pregunta. Sí, tal vez es un seguimiento a lo que estabas diciendo sobre la relación con el gobierno y las redes de aprendizaje infantil a través de la colaboración que da un apoyo técnico del banco y el tema de explotación sexual infantil. Y trabajamos con ellos en algunos pilotos de forma muy interesante en Nepal también. Y alguno de ellos decía de que para poder hacer que el caso llegue al gobierno es presentar también algunas salvaguardias. Y eso fue un tema muy sorprendente porque los consultores técnicos que trabajaron con el gobierno vieron que había alguna resistencia sobre ese tema relacionado a la diligencia, porque el gobierno pide también diferentes implementaciones y trata de evitar eso lo más que puede. Así que mi pregunta sería, incluso si ustedes como el BIC tienen algunos tips sobre lo que el banco debe hacer como relación al gobierno, sin dañar la relación entre el gobierno y nosotros, pero hay algunas cosas que al gobierno le gustaría poder tener con los consultores en este caso para poder preparar estas diferentes argumentaciones. Es una pregunta complicada. Tal vez Suraj quiera hablar del tema de Nepal y puedo compartir algunos pensamientos. Y también en el equipo de Suraj estaban hablando si podías compartir un poco más de la experiencia que tuviste y algunas recomendaciones. Así que eso daría también un link a un vínculo a lo que Mark está preguntando. Creo que Suraj tiene problema de conexión, entonces voy a empezar yo primero y luego se va a conectar. Pienso que se conectó de nuevo. Ajá, y ¿escuchaste la pregunta, Suraj? Me perdí la última parte. Lo siento por el problema de conexión a internet. No, está bien. Muchas gracias. Gracias, Mark. Pienso que es muy importante lo que hemos hablado con el tema de los gobiernos en diferentes temas y retos, especialmente en el contexto de ahora, en donde hemos visto diferentes áreas del gobierno, en donde el compromiso del gobierno local tiene proyectos que son muy nominales, limitados. Y lo que pensamos es que la representación a nivel general era muy diferente.
Y pienso que es porque el mecanismo de comunicación desde la parte federal es complicada. Y de manera similar también hablamos de la capacidad del gobierno local viendo todos estos temas. Así que no es solamente a nivel global, sino también federal. Generalmente no tiene un tema de prioridad para los oficiales del gobierno. Encontramos algunas personas que son muy proactivas en el trabajo y lo que diría es que es de forma muy general. Así que pienso de que es uno de los temas importantes, sobre todo la capacidad técnica y también la consultación regular también puede apoyar, especialmente en aquellos organismos en donde trabajamos y empezamos con una visita frecuente al área y podemos encontrarnos con los oficiales del gobierno muy seguido y eso crea también un acercamiento y nos damos cuenta de que hay problemas en los que el gobierno está obligado a tener que seguir y que también ve que hay ciertas obligaciones y que tiene que realizarlas. Entonces, yo diría que las consultas regulares, reuniones regulares y tratar de comprometerlos con diferentes foros va a crear un sentido en general. Por supuesto, no es fácil poder trabajar en un contexto como Nepal. Gracias. Tal vez podemos dejar que Elana dé un poco más de detalles a esta pregunta y luego podemos pasar a hablar minuto a minuto de las preguntas. Sí, gracias. Entonces, bueno, la pregunta que me hizo sobre el tema del gobierno, hay diferentes respuestas a esta pregunta dependiendo del Banco Mundial y los países, pero tengo algunas de forma general. Una es que depende generalmente de qué tan cómodo estés con el compromiso del gobierno, porque hay algunos que tienen a su nivel de amenaza y lo que el banco tiene que hacer para poder hacer que las comunidades se sientan seguras en comprometer a sus gobiernos. Ese es uno de los primeros casos. Y tal vez podría ser mejor en otros casos de ir directamente al banco y no al gobierno. Y eso es algo que algunos de los países tienen que hacer. El siguiente tema es que es casi siempre mejor ir primero al gobierno y luego al banco y luego de vuelta al gobierno. ¿Y eso por qué? Porque en algunos casos al gobierno le gusta pasar el problema al banco y luego el banco al gobierno y después es un problema de ida y vuelta. Así que si pueden ir al gobierno primero, ya pueden relacionar algunos problemas al banco. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo podemos utilizar al banco para poder ser un pilar de apoyo para poder comunicarse con el gobierno? Y luego evitar que haya una ida y vuelta entre el banco y el gobierno. Entonces, cuando el gobierno no hace algo, tienes que preguntarle al banco y si no al gobierno. Estoy pensando en una forma educada de decirlo, pero el banco quiere que el gobierno haga algo y siempre, casi siempre busca eso. Y esto, por supuesto, llega al punto de la defensa, pero lo que el banco no puede hacer es forzar al gobierno a tomar el dinero para un proyecto que no quiere hacer. Es ahí donde se detiene el compromiso. Entonces, conversar con el banco y decirle de que deberían hacer solo un tema, por ejemplo, en Senegal, para el tema de sanitización en esta agua, y ellos van a decir, no, eso depende del gobierno. Pero, por ejemplo, hay un proyecto que existe en donde decimos de que el banco debería hacer más consultas con niños y asociaciones, háganlas, porque tienen el nivel para poder hacerlo.
Y es una una respuesta muy fácil hasta que tengan el lanzamiento del proyecto. Así que este es mi pensamiento en este tema. Tal vez utilizaré ese minuto de resumen porque estoy hablando bastante también, pero tal vez quería agradecerle a todos los que han participado en este proceso, especialmente a Agustina y a Save the Children para poder apoyarnos a hacer esta temática. Y espero que esto sea útil para toda la audiencia que ha estado ahí. Y por favor, no duden en contactarse con nosotros con cualquier pregunta o duda que tengan, porque como dije en la pregunta de Mark, hay diferentes respuestas dependiendo del país. Así que hay muchas respuestas dependiendo del tema. Y sobre todo para poder responder en los casos en particulares. Sí, también quería agradecer al Vic y a todos ustedes para poder hablar sobre hemos visto la gran cantidad de preguntas que tenemos, pero espero que podamos hacer un seguimiento después de esto y continuar la conversación. Estoy muy contenta de esa herramienta y ver las diferentes áreas de abogacía y también unir las voces de los niños y trabajar en los proyectos, monitorear estos diferentes proyectos y buscar diferentes áreas. Así que quería darles una gran ronda de aplausos a todos ustedes. Muchas gracias. Y pueden hablar conmigo o cualquier de mis colaboradores de Save the Children. Muchas gracias. Gracias, Julie. Suraj, ¿quieres decir algo? Muchas gracias. Genial y es un honor estar aquí. Sé que hay algunas preguntas que salieron y les agradezco por haber hecho todas las diferentes preguntas que he visto. Y también espero de que esta herramienta se pueda utilizar en el futuro y de que sea más fácil también para tener una guía y crear un monitoreo en el futuro. Así que muchas gracias al VIC, al equipo, por darnos esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Pensé que ibas a decir de lo que la última vez que estuviste aquí en la estación en persona, dijiste de que sería importante tener un intérprete nepalí, pero todavía lo estamos buscando, pero la idea es de que tendremos el toolkit traducido, el kit de herramientas en español, francés y árabe, y estaría presente en la website también de Save the Children. Y si tienen algunas preguntas, también vamos a tratar de responder algunas de esas preguntas. También estamos abiertos a diferentes retroalimentaciones sobre el tema y vamos a probar esto con nuestros socios a futuro y también espero que sea de ayuda para ellos. Y una vez que monitoreemos esto, vamos a ver que la comunidad se acerca y monitorear los proyectos. Y veremos de qué estas herramientas podrían apoyar para poder hacer diferentes trabajos. Y por último, pero no menos importante, esta es una presentación de las herramientas, pero también nos gustaría hacer una capacitación utilizando los estudios de caso y un evento este año que sería en junio hasta el 15. Nuestra idea sería de poder hacerlo el 15, así que vamos a tratar de compartir el link en el chat y vamos a compartir el link con todos ustedes aquí. Así que pienso que eso sería todo. Muchas gracias y